Repito la pregunta, ¿están viendo el hoja de Excel? Sí, licenciado, se ve la hoja de Excel. Perfecto. Estábamos armando lo que es el flujo de caja. Habíamos trabajado primero con el efectivo generado producto de las operaciones y lo habíamos descompuesto en 4 partes. Y de cada parte habíamos determinado su saldo, ¿no? Entonces ahora a continuación vamos a hacer el resumen. El efectivo recibido por parte de los clientes, es decir, cuánta plata recibo de parte de mis clientes. 2.874.000. El segundo componente es el efectivo pagado a proveedores y empleados. Entonces, si estamos hablando del efectivo pagado, significa que su saldo es negativo, que es una salida de plata. Entonces, estos 2.187.242 en el resumen va como con signo negativo porque significa la plata que cancelamos a proveedores de distinta naturaleza y a los mismos empleados. Tercer componente, efectivo pagado por impuestos. Esto también va a venir con signo negativo porque es lo que pagamos por concepto de impuestos. Y el cuarto componente es el efectivo pagado por intereses, por concepto de costos financieros. Estamos hablando de pago, entonces también es una salida de plata. Entonces, el total va a ser el efectivo neto proporcionado por las operaciones, o sea, el día a día de la empresa. De todas las entradas y salidas de dinero, producto de las operaciones que realiza la empresa, estamos determinando un efectivo neto de 335,000 pesos. Ese es el primer componente de lo que habíamos anticipado de lo que son el efectivo generado de las operaciones. Ahora necesitamos calcular el efectivo generado por las inversiones y el efectivo generado por el financiamiento. Lo vamos a poner con 2, numeral 2. Abordamos el efectivo generado por el financiamiento. O como estaba arriba, efectivo generado de las inversiones para que sea compatible con lo que estamos viendo ahí arriba. Ok. ¿Cómo va a estar compuesto esto? Entonces vamos a decir movimiento, colocaremos flujo
de caja de actividades de inversión. Bueno, en la parte superior están los balances, ¿no? Si se acuerdan, empezamos a barrer con todas las cuentas que eran del activo corriente, excepto caja y bancos. Habíamos trabajado con lo que son inversiones temporales, cuentas brutas, inventarios, gastos pagados por anticipado y las depreciaciones acumuladas por diferencia habíamos sacado la depreciación anual. Pero lo que no trabajamos son con los activos fijos. Eso no lo hemos considerado hasta ahorita. Gasto de organización y licencias y patentes también ya habíamos trabajado, ¿no? Lo hemos colocado como parte, acá está, disminuciones y aumentos de gastos de organización, aumentos y disminuciones de licencias y patentes. Entonces ya está considerado ahí. En los pasivos también hemos trabajado con cuentas por pagar, hemos trabajado con proveedores, hemos trabajado con gastos acumulados por pagar y estos dos ítems que son el préstamo a corto plazo y la porción de la deuda a largo plazo, no lo hicimos porque eso lo vamos a considerar como parte de las actividades de financiamiento. En el largo plazo, en el pasivo de largo plazo, tampoco consideramos la hipoteca porque forma parte de las actividades de financiamiento. Y otra cuenta que tampoco consideramos fue el tema de los beneficios sociales, porque consideramos que es una fuente de financiamiento y por ende lo vamos a colocar como parte de las actividades relativas a este proceso. Luego, tampoco habíamos considerado las cuentas de acciones comunes, acciones preferentes, porque también van a ser consideradas como parte de las actividades de financiamiento. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita para determinar el flujo de caja de las actividades de inversión? Es muy sencillo. La inversión está reflejada en los activos. En este caso, en los activos no corrientes. Y concretamente en los activos fijos. Entonces, cada vez que un determinado activo fijo sube, significa que estamos adquiriendo oficinas, estamos adquiriendo computadoras, estamos adquiriendo muebles, y eso hace que nuestro activo suba, ¿no? Desde el punto de vista del flujo de caja, ¿qué implica que el activo fijo suba? Significa una salida de plata. Porque para que yo tenga en mis libros más muebles, significa que los tuve que comprar. Y si los compré, significa que ha salido el dinero. Y al revés, cuando los activos fijos disminuyen, significa que la empresa procedió a vender el activo fijo. Y como está bajando su saldo desde el punto de vista contable, significa que esa disminución es una entrada de plata para la empresa, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo vendo un vehículo de la empresa, si lo vendo en el activo fijo, va a aparecer un saldo menor en vehículos. Pero si lo vendo en términos de plata, para la empresa significa que hay una entrada de dinero. Entonces, bajo esa lógica es que ahora vamos a trabajar con los flujos de caja derivados de las actividades de inversión, verificando que la inversión va a estar focalizada en esta parte de los activos fijos, ¿ok? Entonces,
Al flujo de caja o una entrada de dinero, estamos diciendo que toda disminución de activos fijos es una entrada de efectivo a la empresa. Y lo contrario, estamos diciendo todo aumento de activos fijos significa una salida de plata. Ok, bajo esta lógica, vamos con la primera cuenta del activo fijo. Terrenos. Terrenos pasa de 850,000 a 750,000. ¿Qué está pasando con el activo fijo llamado terrenos? Está bajando. Entonces, para nosotros es una disminución de activo fijo o un aumento de activo fijo. ¿Qué es? Disminución. Disminución. Es una disminución. Entonces, vamos a decir que una de las cuentas que ha disminuido es la cuenta de terrenos. Y al disminuir significa que estoy vendiendo mis terrenos y por lo tanto me está entrando 100,000 pesos. ¿De dónde salen los 100,000? De la disminución, de 850,000 a 750,000. ¿Me entienden? Está bajando los terrenos en el registro contable de la empresa, significa que la empresa ha vendido ese terreno. Y como ha vendido, al flujo de caja implica una inyección de billetes y monedas por 100,000. Edificios. ¿Qué ha pasado con edificios? Ha habido una disminución. Si es una disminución, entonces lo vamos a anotar como entrada de dinero. ¿Por cuánto? Por 50,000. Repito, ya no trabajo con las depreciaciones acumuladas, porque eso ya hemos trabajado cuando determinamos la depreciación anual, ¿no? Y aquí les voy a mostrar, acá arriba donde vimos. Acá, las depreciaciones. Aquí hemos trabajado en el flujo de operativo, ahí hemos considerado todo el tema de depreciación. Ahora estamos trabajando con los importes brutos de los activos fijos. Maquinaria y equipo. ¿Qué pasa? ¿Dónde colocamos? ¿Qué es disminución o aumento? Aumento. 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 Entonces vamos a decir, maquinaria y equipo ha aumentado. Y si ha aumentado, significa que he comprado más maquinaria. Entonces, ¿cuánto dinero ha salido de la empresa para comprar esa maquinaria? 430,000. Este importe viene con signo negativo porque es una salida de plata. Ok. Vehículos. En vehículos pasa exactamente lo mismo. Vehículos está subiendo. Y si está subiendo, significa también que procedimos a pagar por esos vehículos. ¿Cuánto? 23,300. Signo negativo. Luego, muebles y enseres. ¿Qué pasa con muebles y enseres? Vemos que está bajando su saldo. Si está bajando su saldo, es una disminución de activos fijos. Significa que hemos vendido los muebles. Y nos ha permitido generar 1,300 pesos en favor de la empresa. Ok. Entonces, esto sería, digamos, la situación de aumentos o disminuciones en el
tema de activos fijos. Pero ustedes en contabilidad y en finanzas hemos visto que también las empresas podrían hacer otro tipo de inversiones, podrían hacer inversiones financieras, por ejemplo, comprando bonos, comprando acciones, pero en el largo plazo. Entonces vamos a colocar simplemente como señal que toda disminución que hagamos en otros activos de largo plazo, otro tipo de inversiones, significarán una inyección a favor del flujo de caja. Y todo aumento de otros activos de largo plazo significará disminuciones de plata. ¿Ok? Lo vamos a poner así para el caso que se dé. Si la empresa está invirtiendo en acciones de otra empresa, si la empresa está comprando bonos de otra empresa, si la empresa está comprando cualquier otro activo fijo que pertenece a la inversión de largo plazo, pues el impacto en el flujo de caja será muy similar a los activos fijos. Si disminuyen, están entrando plata. Y si aumentan, está saliendo plata. ¿Ok? Entonces, así de facilito es lo que vamos a llamar el cálculo del flujo de caja de las actividades de inversión. Entonces, aquí vamos a colocar el efectivo neto proporcionado de las inversiones. Y eso ascenderá a la sumatoria de positivos y negativos que tengamos acá. Bien. Esto es mucho más corto respecto a las inversiones. No es tan largo como habíamos elaborado para el tema de las operaciones, el flujo de efectivo de las operaciones. Ahora vámonos al tercer rubro, que sería el efectivo generado por las actividades de financiamiento. Bien. Acá es muy sencillo. Cuando estamos hablando de las actividades de financiamiento, básicamente nos entran plata por préstamos que nos hagamos de corto y de largo plazo y por plata propia que inyectemos a la empresa. Entonces vamos por partes. Si hablamos de préstamos, estamos hablando de pasivos, ¿no? De deudas que tenemos con entidades financieras y que están anotadas en la parte del pasivo. Ahora, el pasivo puede tener dos movimientos en realidad. Si el pasivo aumenta, está subiendo el pasivo, ¿qué significa en términos de plata? En términos de plata, en términos de flujo de caja, significa que nos estamos prestando más. Y si nos estamos prestando más, significa que al flujo de caja le va a afectar de manera positiva. Y al revés, cada vez que los pasivos rebajan, disminuyen, ¿qué implica en términos de flujo de caja? Significa que está saliendo plata de la empresa y al pagar la deuda está haciendo que el pasivo se reduzca.
Entonces, esos son los movimientos que tendrá un pasivo. Si el pasivo no cambia, no hay movimiento, pues. O sea, si sigue siendo el pasivo el mismo del año pasado, significa que ni se ha prestado más plata, ni ha pagado plata a la entidad financiera. Sigue siendo lo mismo. La otra fuente viene de las cuentas del patrimonio neto. Si una de las cuentas del patrimonio neto está aumentando, si hay un aumento, ¿qué significa para el flujo de caja? Si está aumentando, significa que vamos a proceder a impactar en el flujo de caja de manera positiva. Si entra un nuevo socio, el nuevo socio viene con platita. Entonces, aporta su platita como propietario de la empresa, hace aumentar la cuenta de capital y al flujo de caja le impacta de manera positiva. O por el contrario, si experimentamos una disminución, las disminuciones al flujo de caja le afectan de manera negativa, que sería el ejemplo contrario, es decir, que un socio se va de la empresa. Como se va de la empresa, le devolvemos su capital. Significa una salida de plata. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta lógica es que ahora vamos a trabajar con las cuentas que tienen que ver con fuentes de financiamiento en el pasivo y en el patrimonio neto. Ok. Vamos al balance y nos situamos en la primera cuenta que tengo de préstamos a corto plazo. Este es un préstamo con una entidad financiera, no es con un proveedor, porque si fuera con proveedor estaría en cuentas por pagar o documentos por pagar o proveedores. Esta es una deuda que tengo con una entidad financiera que me ha dado plata para cancelar en un periodo no mayor a un año. Entonces vamos a anotarnos acá. Vamos a decir, al flujo de caja le impacta de manera positiva todo aumento de pasivos financieros. Y al flujo de caja le afecta de manera negativa toda disminución de pasivos financieros. Muy bien, agarramos el primer pasivo financiero. Este pasivo financiero se llama préstamo a corto plazo. ¿Qué está pasando con el préstamo a corto plazo? ¿Está subiendo o está bajando? Entonces yo veo que va de 140,000 a 92,000. Está experimentando una baja. Si está experimentando una baja, significa que hay una salida de plata. Porque para que baje la deuda, tengo que haberla pagado. Entonces, 48,000 van a venir con signo negativo porque implica que hemos pagado 48,000 al banco para que baje el pasivo financiero. 2. Porción corriente de la deuda a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la empresa tiene una deuda de largo plazo, pero parte de esa deuda de largo plazo tiene que ser cancelada en este año. Por eso, una partecita se la registra como pasivo corriente. ¿Qué está pasando con eso? Se está manteniendo 45,000, 45,000 el otro año. Entonces, como no aumenta ni sube, no tengo para qué anotar aquí abajo ni en aumentos ni disminuciones de pasivos financieros. No lo considero. Solo considero cuentas que han tenido movimiento. Luego me voy
al préstamo hipotecario. Este es un préstamo de largo plazo. ¿Qué está pasando? Está disminuyendo. Si está disminuyendo, para nosotros es una salida de plata. Entonces vamos a colocar préstamo hipotecario, experimenta una salida de plata de 46,500. Ya está. Ahora, en otras palabras, no tenemos ninguna cuenta que haya significado un aumento de pasivo financiero. En otras palabras, no nos hemos prestado. No ha habido préstamos nuevos. Licenciado, préstamo Dime. hipotecario no es 46,500, es Es 45. 45, ¿no? 45. Sí, Sí, gracias. Ya. Ok. Después habíamos visto ya pasivos financieros. Ahora, puede existir como parte de los pasivos otras fuentes de financiamiento que no sean deudas con entidades financieras, o sea, que no son pasivos financieros. Su regla va a manejarse de la misma manera. Vamos a colocar cada vez que aumento de otros pasivos, vamos a llamar. Si aumentan los otros pasivos, impactan de manera positiva al flujo, y si rebajan otros pasivos, impactan de manera negativa al flujo. Entonces, ¿por qué colocamos esto? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, aquí tenemos una cuenta que se llama previsión de beneficios sociales. Es una deuda que la empresa tiene con sus empleados, donde está guardando sus beneficios sociales, es decir, un salario por cada año trabajado. ¿Cuándo se lo paga al empleado? Se lo paga en el momento que se vaya de la empresa, puede ser que se jubile, o puede ser que se retire de manera voluntaria o la empresa decida retirarlo, o finalmente muera. Entonces, cuando sucede eso, la empresa procede a pagar sus beneficios sociales con el respectivo finiquito, ¿no? Pero mientras no suceda eso, esos recursos para la empresa, ¿qué significan? Significan una fuente de financiamiento. Entonces, le damos el mismo tratamiento que los pasivos financieros. En este caso, nos fijamos en la previsión de beneficios sociales. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando de 489 a 539. Entonces, esta previsión de beneficios sociales es un aumento de un pasivo. Eso lo considera como fuente de financiamiento. Por ende, le impacta de manera positiva al flujo de caja en un monto de 46,500. Ok, ya está prácticamente todas las cuentas del pasivo ya hemos considerado. Pasamos a las cuentas del patrimonio neto. En las cuentas del patrimonio neto vamos a trabajar de la siguiente manera. Todo aumento del patrimonio neto impacta de manera positiva al flujo de caja. Y por el contrario, toda disminución
del patrimonio neto impacta de manera negativa al flujo de caja. Entran nuevos socios, sube una cuenta de patrimonio neto. Entra plata en la empresa. Se va un socio, es una cuenta del patrimonio neto, la salida de la plata que hay que pagarle al socio que se está yendo, ¿no? Bajo esa lógica, ahora métanse en sus cabezas el movimiento de las cuentas. Ok, vamos por la primera. Acciones comunes. Es una cuenta del patrimonio neto. ¿Qué está sucediendo con las acciones comunes? Están rebajando. Significa que ha habido algún problema que ha hecho que se descapitalice la empresa o que tenga menos capital la empresa. Entonces, al ser una disminución en la cuenta, estaríamos como una salida de plata que la colocamos acá. Entonces, ¿cuánto está afectando de manera negativa al flujo de caja? Le está afectando en 21.600 como una salida de plata. Acciones preferentes. El capital de los accionistas preferentes. ¿Qué está pasando? Está subiendo. Significa que hay más acciones preferentes, han puesto más plata. Eso para nosotros es un aumento de una cuenta de patrimonio neto. ¿Cómo afecta al flujo de caja? De manera positiva. Entonces, estos 3.000 hacen subir al flujo de caja. Superávit en revalorizaciones de activos fijos. ¿Qué está sucediendo con la cuenta? Está rebajando. Si está rebajando, entonces ya sabemos dónde la vamos a poner. Como parte de las disminuciones del patrimonio neto. Salida de plata. Menos 3.200. Luego tengo una cuenta que se llama ajuste global del patrimonio. ¿Qué pasa con la cuenta? También está bajando. Entonces esta cuenta la hacemos formar parte de las disminuciones del patrimonio neto. ¿Con cuánto? Con un valor negativo de 12.900. ¿Ok? Luego nos toca los resultados acumulados, el resultado de gestión y la reserva legal. Estas tres cuentas, chicos, no me las van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la reserva legal se nutre, se alimenta del 5% que viene de las utilidades netas de gestión. O sea, cada vez que una empresa tiene una utilidad, la norma dice que se debe guardar 5% en una cuenta que se llama reserva legal. Y el otro saldo, si es que no se han pagado dividendos, se lo reinvierte en la empresa. ¿Y dónde se pone esos recursos? Se los coloca en la cuenta que se llama resultados acumulados o utilidades no distribuidas. Entonces, en otras palabras, este resultado de gestión se los reparte. Se los reparte en tres posibles destinos. La reserva legal, que es obligatoria. La reinversión que se hace dentro de la empresa, en este caso va la utilidad acumulada, o se llega a pagar dividendos. Entonces, por este motivo, estas tres cuentas que están relacionadas entre sí y que no es otra cosa que una distribución de las mismas, no se lo toma en cuenta dentro de todo este flujo de caja del cual estamos hablando. ¿Ok? Ahora, habíamos hablado del dividendos, ¿no ve? Que se puede pagar dividendos. Si se pagan dividendos, ¿cómo afecta al flujo de caja? De manera negativa. Que hay una salida de plata
por concepto de pago de dividendos a los socios. Entonces, en nuestro ejemplo no tenemos eso, pero yo lo voy a colocar aquí como una línea más para en el caso de que se les vaya a dar en algún otro ejercicio, sepan de qué manera afecta al flujo de caja. Dividendos pagados irá con un signo negativo. ¿Ok? Entonces, este va a ser el flujo de efectivo derivado proporcionado de las actividades de financiamiento. Cuyo resultado será sumar todo, ¿no? Toda la columna. Y me da negativo. Entonces lo voy a poner entre paréntesis, le voy a dar este formato. Y ya, con esto muchachos, ya tendríamos los tres flujos de efectivo segmentados en flujos de efectivo derivado de las operaciones, en flujos de efectivo derivado de las inversiones y flujos de efectivo derivado del financiamiento. Si hemos hecho bien, si no nos hemos olvidado de ninguna cuenta, la suma de estas tres cifras nos debería dar el cambio que ha acontecido en caja y banco. ¿Qué ha pasado en caja y bancos? Ha disminuido el efectivo. Ha disminuido en 36.500. Ahora tengo que ver que efectivamente podamos observar que ha habido una disminución. Vamos a copiar saldos de los tres flujos de efectivo. ¿Está? Bien. Efectivo de financiamiento es 81.200. Efectivo de inversiones 290.300. Efectivo de las operaciones 335.000. Muy bien. Ahora lo que hacemos es calcular el aumento o puede ser también una disminución del efectivo. Para que sea aumento, la suma de estas tres cifras debe dar un número positivo. Y para que sea una disminución de efectivo, debe dar un número negativo. En este caso, fíjense, nos está dando un número negativo equivalentes a 36.500, que justamente es el mismo movimiento que ha experimentado Caja y Bancos de un año a otro. Su saldo inicial era 156.000 y el saldo del año 2 era 119.500. Hay una disminución de 30.500. Y ahora lo estamos demostrando a través de este reporte de dónde ha venido esa disminución. Entonces vino de salidas de dinero que hicimos en materia de inversiones, salidas de dinero que hicimos en actividades de inversión y las entradas de dinero de las operaciones no han sido suficientes para cubrir estas salidas de dinero. Entonces tuvimos que echar mano a la platita que teníamos del año anterior para cubrir ese requerimiento, ¿no? Entonces aquí podemos colocar saldo del efectivo
al inicio. Y eso era 156. Ese es el saldo del efectivo al inicio, ¿no? Y el saldo del efectivo al final del año fue 119.500. Entonces, la diferencia entre estos dos saldos es justamente los 36.500 que ahora hemos demostrado de dónde se ha derivado, de dónde se ha originado esta reducción. ¿Ok? Bueno, entonces miren chicos, este es un armado que hicimos de este reporte que da la contabilidad, que se denomina cash flow o flujo de caja, y que nos dicen desde la perspectiva de entrada o salida de dinero, qué es lo que ha pasado en esta empresa de una gestión a otra, ¿no? Entonces hacemos el movimiento de las cuentas producto de las operaciones rutinarias que hace la empresa, producto de las inversiones que hace la empresa y producto del financiamiento que logra la empresa. Y todo eso nos debería explicar de qué manera llegó a aumentarse o a disminuirse la cantidad de plata que tiene una empresa de un año a otro. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, hasta aquí hemos avanzado en la materia, explicando paso a paso los principales reportes que genera la contabilidad y qué tipo de información trae cada uno de sus reportes. No con la perspectiva de que ahora somos expertos en armar estados financieros, sino con la perspectiva de que sepamos de dónde extraer información que nosotros necesitemos para tomar algún tipo de decisión. Ese es el propósito, ¿no? Para que ustedes sepan cómo es el impacto que tiene, por ejemplo, en un flujo de caja, determinados movimientos de cuentas, sea en el pasivo, sea en el patrimonio, sea en el activo corriente, en el no corriente, porque esta lógica que hemos aplicado en el caso de dos balances históricos que tiene la empresa que ya los ha cerrado, esa misma lógica la vamos a aplicar cuando tengamos que armar flujos de caja, pero proyectados, ya no históricos, sino futuros. Entonces, esa es la misma lógica que vamos a aplicar y que nos va a servir para armar flujos de caja a futuro, sea de manera mensual o sea de manera. Pero vamos paso a paso, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta que tengan? Muy bien, chicos. Miren, a las personas que van a ir por la línea de finanzas y a las que no, pero con mayor énfasis a las personas que se van a ir por el lado de finanzas, esto les debe quedar sumamente claro, porque si esto dominan, es que ustedes realmente están aprendiendo lo que es finanzas. Porque esto posibilita no solamente el análisis de datos históricos, sino que es lo más importante de lo que van a hacer a futuro en base a la información que deriva los estados financieros. Esa es la parte más importante y relevante de un administrador financiero. ¿Por qué? Porque sobre lo hecho ya está cerrado, no podemos hacer absolutamente nada sobre lo que ha pasado en el 2021. Si ha habido pérdidas, si ha habido ganancias,
no podemos hacer absolutamente nada hoy día, ¿no? Practicamos, cerramos los balances, los auditamos, etcétera, pero ¿qué más podemos hacer? No podemos retroceder en el tiempo para que la pérdida que había sacado la vuelva en utilidad, a no ser que cocine mis estados financieros. Entonces, sobre lo histórico, sobre la leche derramada, en pocas palabras, a llorar al río seco. No podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo lo que vaya a venir a futuro. Ahí sí podemos hacer varias cosas para revertir problemas que hemos tenido a la fecha, problemas que se han venido acumulando a través del tiempo. Aquí sí podemos hacer todo lo que ustedes quieren. Pero sobre lo histórico ya no. Y entonces, si podemos hacer muchas cosas a futuro, interesa que sepamos tomar decisiones sobre la base de información que nos brinde la contabilidad y otras ciencias. A ver, nos dice Erika, este es el trabajo de un contador, ¿verdad? Pero nosotros debemos poder entender o nosotros podemos tener el puesto de alguien que estudió específicamente contabilidad. Esas dudas siempre tuve. Ok. A ver, sí, básicamente esta es la tarea del contador, porque si ustedes ven los estados financieros que se presentan a fin de año por parte del contador o por parte del departamento de contabilidad, van a ver el flujo de caja. O si se prestan el informe de auditoría externa de una empresa, van a ver las primeras hojas será el dictamen, ¿no ve? Después el balance general auditado, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y verán también el flujo de caja. Entonces, ¿quién es el encargado de elaborar esto? Es el área de contable. Ahora, que el jefe del departamento o de la división de contabilidad sea un contador es lo habitual, pero también puede ser alguien que sepa de finanzas, pero obviamente tiene que saber el cómo hacer los asientos, registrar los asientos, cuáles son los movimientos que se dan en la contabilidad, etc. Más arriba podrá estar el director financiero o el gerente administrativo financiero, que obviamente tiene que tener nociones de lo que es la contabilidad para que pueda analizar y pueda aprobar el trabajo que hace el contador, ¿no? Pero lo que nosotros vamos en el tema de finanzas es que estas clases que hasta ahorita hemos pasado, es rescatado, es recopilado todo lo que es estados financieros con el ánimo de que ustedes no solamente le escuchen al contador y le digan, este es el estado financiero, sí, sino que ustedes puedan preguntar con conocimiento de causa del por qué o por qué no está cuadrando o el por qué la cantidad de plata en la empresa está subiendo o está bajando. O sea, que se den cuenta de dónde ha venido la información, ¿no? Es como si yo voy con mi problema de matemáticas ante ustedes. No tienen que ser expertos en matemáticas, pero tienen que saber de dónde vienen estos resultados, de cómo se generan estos resultados y cómo puedo cruzar para saber si ese resultado está correcto. Porque si no, se los van a charlar en pocas palabras los contadores, les van a dar la vuelta, les van a decir desde el punto de vista contable cosas que tal vez a veces se pretenda ocultar o que no quieren dar a conocer y al jefe se lo toman en pelo. Entonces el jefe no solamente debe saber hacer, sino también interpretar la información, darse cuenta, cruzar información para ver si todo es coherente, si todo está real como se debe. Entonces, como les digo, yendo a la respuesta concreta que nos hace nuestra amiga Erika, este es un trabajo de un contador, pero lo que nosotros tenemos que saber es cómo ha logrado este contador ese resultado. Ustedes agarran su calculadora y sacan la raíz cuadrada de cualquier número, ¿no ve? Perfecto. Pero ustedes tienen que saber
cómo sacamos ese resultado, cómo ha sacado la máquina ese resultado. O sea, no podemos contentarnos con solo apretar teclas sin saber qué está por detrás, qué tipo de operación se hace. Entonces, si sabemos eso, está difícil que nos tomen el pelo. Y si sabemos eso, entonces nosotros podemos administrar las finanzas de la empresa. Porque repito, la tarea del financiero es lo que va a venir. Sacarla a flote la empresa o generar mayor cantidad de utilidades para la empresa, evaluar inversiones, todo lo que va a venir. Esa es sobre todo la tarea del administrador financiero. Porque estamos administrando los escasos recursos, en este caso, la poca plata que tenemos para fines múltiples. Pero no lo hacemos hacia atrás, sino lo hacemos siempre hacia adelante. Sobre la base de contabilidad, sí, pero no es la única información. Pero sí necesitamos haber conocido qué se hace en contabilidad, cuáles son los reportes que trae la contabilidad, qué tipo de información trae cada uno de sus reportes para, en base a ello, tomar decisiones. Muy bien. Ahora pasemos a un tema más bonito, que es el cómo hacer un diagnóstico y análisis financiero. En cualquier texto que ustedes vengan, van a ver normalmente que existe títulos como análisis e interpretación de estados financieros. ¿A ver? Pero para mí, no solamente para mí, sino en la realidad, porque aquí lo que les vengo a enseñar no es de libro, es lo que se hace en la calle, lo que se practica en el día a día en una empresa, en la realidad. El hacer un diagnóstico y un análisis financiero no solamente es analizar los estados financieros, ese es un componente, pero no es el único. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos partido que la contabilidad es un sistema de información, es un suprasistema, es un lenguaje de los negocios, pero no es todo, pues. No es todo, no significa que con eso ya lo hicimos, no. Es importante, pero también necesitamos otros sistemas de información. En ese sentido, entonces ahora, cuando estamos hablando de hacer un diagnóstico y un análisis financiero, hagan de cuenta que es lo mismo que cuando ustedes van al médico, ¿no? Pueden ir al médico por un tema de prevención, es decir, no ir al médico solo cuando están enfermos, sino para que les hagan un análisis rutinario, para ver si todo está bien en el estado. No van al médico también cuando están enfermos, para que les corrija. Si se compran un auto 0 kilómetros, ¿qué les dicen? Tienen que llevarlo al mantenimiento, a los 5,000, a los 10,000, a los 15,000 kilómetros. ¿Para qué? Para que ajusten el vehículo y vean si está fallando algo y lo corrijan. Y no vayan al mecánico, no vayan a la casa solamente cuando el auto se ha parado o cuando el motor se ha incendiado o algo parecido. O sea, no se va solamente por ese motivo. ¿Ya? Entonces, si alguien va al médico, entran al médico, etcétera, ¿qué les dice el médico? Bueno, ¿qué lo trae por aquí? ¿Qué le puedo ayudarles? Y entonces ustedes empiezan a decirles, me duele por aquí, me duele la cabeza, y eso sucede cuando el médico les dice, cada vez que como Coca-Cola o tomo Coca-Cola o mucho chocolate o mucho café, entonces el médico ya va descartando una serie de enfermedades para ver con qué actividad o con qué alimento o con qué circunstancia lo asocia, ¿no? ¿Qué está queriendo hacer el médico? A través de los síntomas que ustedes le dan, lo que está queriendo es hacer un diagnóstico que le permita decir qué tipo de dolencia ustedes tienen. De un buen diagnóstico sale una buena sanación, una buena curación.
Y de un pésimo diagnóstico puede derivar en arruinarles más la salud, ¿no? Eso es así de sencillo. Entonces el médico, fuera de las preguntas, fuera de un conjunto de indicadores que él toma, entonces les toma la temperatura, les toma el pulso, la presión, ¿qué está haciendo? Está generando cierto tipo de información y va descartando una serie de enfermedades producto de esa información. Y si todavía no está seguro, ¿qué les pide? Lo que les pide son un conjunto de análisis o estudios. Les dice, vaya y hágase esta radiografía, vaya y hágase esta ecografía, hágase este análisis de sangre, a este análisis de orina, etcétera, etcétera. Ustedes que tienen que hacer, van a una otra persona, a otro estudio, otro laboratorio, consiguen esos análisis y los laboratorios o el encargado de la radiografía nunca les va a decir, ustedes tienen tal cosa. Lo único que les dicen es, vaya y dele a su médico, ¿no ves? Esa es la lógica. Entonces, con todas esas cosas vuelven donde el médico y el médico acopia más información, se da cuenta por ciertos indicadores de límites que hayan pasado en, qué sé yo, de la presión o del azúcar en la sangre, no sé, del número de plaquetas, de plaquetas blancas o rojas o azules que ustedes vayan a tener, él se va dando cuenta cuál es la posible enfermedad que ustedes tienen. O en su defecto les dirá, está todo ok, señor, no se preocupe, siga con esta vida sana, haga ejercicios, coma sano, etcétera, duerma mucho, etcétera, y venga de aquí a un año. Porque todos sus parámetros están dentro de lo previsto. O al contrario, ustedes tendrán problemas, ¿no? Esa es la misma lógica, chicos, que ustedes me van a aplicar cuando hagan diagnósticos y análisis financieros. Me van a tener que pedir información, sí, los estados financieros van a pedir, ¿no? Pero no va a ser lo único. Van a tener que ir a hacer entrevistas, preguntas a los gerentes, a los jefes de departamento, a los del área comercial, a los del área contable. Van a tener que hacer preguntas. Van a tener que sacar alguna información específica de ciertos aspectos. Sí, ¿cómo qué? Como los indicadores financieros. Entonces vamos a saber aprender cómo elaborar estos indicadores financieros e interpretar la información. Si hacemos la misma tarea del médico, pero no en el caso de una persona, sino en el caso de una empresa. ¿Qué es lo que queremos? Detectar por qué está generando cierta problemática que tiene la empresa y cuáles serían sus posibles soluciones. Y una empresa puede tener muchas enfermedades. Puedes tener una enfermedad relacionada a la cantidad de plata. Es poca plata que tiene, no tiene liquidez ni solvencia. O tiene un problema de inventarios, o tiene un problema de incobrabilidad, de falta de recuperación de sus facturas por cobrar, o tiene un problema de endeudamiento. Entonces, ese problema lo tenemos que detectar en base al diagnóstico y análisis financiero. Y si hacemos un buen diagnóstico, entonces vamos a poder dar buenos remedios. Esa es la tarea que tenemos que hacer, muchachos, y por eso es que yo les voy a dar no solamente el cómo, la herramienta de cómo interpretar estados financieros y eso es todo. No, es mucho más que eso, como a continuación vamos a ver. Ok, vamos. En este aspecto, con todo ese preámbulo que habíamos dicho, nuestro diagnóstico y análisis lo vamos a descomponer en dos grandes bloques. Un primer bloque que corresponde a los aspectos cualitativos de la empresa y un segundo bloque de los aspectos
cuantitativos de la empresa. ¿Ok? Los aspectos cuantitativos van a venir sobre todo de los estados financieros, pero los aspectos cualitativos no van a venir de la contabilidad, van a venir de otros sistemas de información. Entonces, el análisis y el diagnóstico debe tener estos dos grandes bloques porque permite ubicar a la empresa en el contexto con el cual se desarrolla, es decir, su medio ambiente, su entorno y la información que tiene hacia el interior expresado en sus estados financieros. Entonces, vincula esos dos ámbitos que son importantes. Igual sucede con el médico. No solamente importa el síntoma que tenga el paciente. Puede darse el caso de que hay un determinado síntoma que tiene el paciente, pero es producto del lugar donde vive o del animal con el que vive, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que es alérgica a los gatos, por decirles algo, al pelo de los gatos. Bueno, entonces el paciente que dirá, pues, es que lo que pasa es que siempre estornudo a ciertas horas del día, no me fluye mucho la nariz y empiezo a estornudar, etcétera, etcétera. Y uno tendrá que habilidad para decir, bueno, ¿y a qué hora sucede eso? Puede ser que o es en las mañanas o en las noches. ¿Es por el clima, es por el frío o es por la presencia de un animal al cual tiene alergia? Entonces, fíjense cómo un tema que tiene que ver con su entorno explica un problema que tiene la persona. O puede ser alérgica al polen de las flores, no sé, o alérgica a la penicilina, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas por eso importantes que en el tema del análisis financiero de una empresa hay que tomar en cuenta. No solamente importa lo que sucede dentro, sino en su ambiente de la empresa. Bueno, dicho esto, si queremos conocer cómo hacer este diagnóstico de análisis financiero, los invito el día miércoles a la misma hora y empezamos con el tema. Cuídense, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.